La leyenda de Santa María del Oro. La laguna encantada de Santa María del Oro se encuentra dentro de la caldera de un volcán en la Sierra Madre Occidental. Es tal su profundidad que durante décadas se creyó que la laguna no tenía fondo, hasta que un estudio geofísico de la UNAM, dado a conocer en 2016, reveló que la laguna tiene una profundidad máxima de 60 metros, con un diámetro de 2.25 kilómetros. Pese a que el estudio echó por tierra esta leyenda, existe otra que es más antigua y fantasiosa. Cuenta la leyenda que en el estado de Nayarit hace muchos años había una ciudad llamada Michistlán, donde vivía el rey con su esposa e hija, una hermosa joven llamada Tepoztlama, a la que el rey cuidaba con extrema atención. Un día Tepoztlama salió a pasear en compañía de sus damas, cuando de pronto vieron un venado herido de muerte. Al acercarse para auxiliarlo, la voz de un joven y apuesto guerrero las detuvo, a lo que Tepoztlama contestó: ¿Quién eres y qué haces aquí? El joven guerrero contestó: Soy Pintontli. Los dos jóvenes se enamoraron, sabiendo que había problemas entre las ciudades de Tepoztlama y Pintontli, pero su amor fue tan grande que poco les importó. Tiempo después, durante las festividades de la ciudad de Michistlán, Tepoztlama se ausentó para verse con Pintontli. El padre de la joven, al darse cuenta de su ausencia, interrogó a sus damas de compañía para que le indicaran el lugar donde se encontraba la princesa. El rey, con su guardia personal, fue en busca de Tepoztlama al lugar, un rincón escondido entre las ciudades en guerra. Ahí fue donde los encontró. Ella, al acercarse frente a su padre, dijo: Padre mío, yo sé que mi pecado es muy grande, pero estoy muy enamorada y pido que me desposes con él. A lo que el rey contestó: Jamás mi hija estará enamorada de mis peores enemigos. Llévensela, amárrenla y no le den de comer. Lo mismo hicieron con Pintontli. Así Tepoztlama y Pintontli, atados, tan cerca pero tan lejos, lloraron durante días y noches su desgracia, hasta que sus lágrimas formaron la enorme y hermosa laguna que hoy en día se conoce como la Laguna de Santa María del Oro. El olor de los fantasmas. La gente que habita en el estado de Nayarit tiene la fuerte creencia de que los fantasmas, es decir, las formas etéreas que en algún tiempo tuvieron vida, emiten un olor característico. No es extraño que las personas en diversos estados crean que somos acompañados por seres que vinieron y por alguna razón se quedan anclados en este mundo sin un cuerpo físico. Pero en pocos lugares creen fervientemente que estos entes despiden un olor. De hecho, consideran que el percibir un olor fuera de lo normal y sin causa aparente es prueba inequívoca de que hay un fantasma cerca. Además, consideran que los muertos, cuando tienen la oportunidad de visitar a los vivos, lo hacen despidiendo el olor que los caracterizaba en vida. Este es el caso de Doña Jacinta, una señora muy entrada en años que vive en la bella ciudad de Tepic. Sus hermosos ojos trigueños han tenido que llorar la muerte de muchos de sus familiares, incluyendo padres, hermanos e hijos. Ella afirma que de repente, estando sentada en su silla mecedora, se acuerda fuertemente de uno de los que se le adelantaron, y como por arte de magia, percibe el olor que la persona despedía en vida. Los curanderos de la región han inculcado la creencia de que los muertos regresan de cuando en cuando a ver a sus vivos, porque les gusta recordar lo que fueron en vida. Siempre que lo hacen, despiden su característico olor. Ahora bien, si por alguna razón en casa se percibe un aroma que nadie identifica y no hay causa que la origina, se considera que un fantasma que nada tiene que ver con la historia familiar se encuentra cerca. Es probable que necesite una luz para que continúe con su camino. Para ello, las veladoras son indispensables y se las puede llevar a cualquier iglesia. En el estado de Nayarit abundan estas singulares creencias. Es por eso que se considera un lugar muy tradicional. Claudia la desdichada. Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en Tepic, la capital de Nayarit, aseguran vivía un hombre que acababa de separarse de su esposa, con su pequeña hija Claudia. A pesar de haberse quedado solos, los dos vivían felices y muy tranquilos, sin sospechar que un desafortunado accidente alteraría su existencia. Sucedió que Claudia estaba cruzando la calle, cuando fue atropellada por un camión. El impacto del accidente fue tan terrible que la mató. Su padre, desconsolado, arregló los trámites del entierro y se dispuso a seguir su vida con mucha tristeza. Pero fue aquí cuando empezó lo extraño. Constantemente escuchaba ruidos en el jardín trasero, aunque cuando se asomaba no veía a nadie. Después empezó a oír como alguien subía las escaleras, asemejándose al sonido al que hacía su hijita cuando estaba con vida. Las cosas se perdían o cambiaban de lugar, las puertas se cerraban y se abrían por sí solas. Estaba a punto de volverse loco. Cansado de estos fenómenos inexplicables, buscó su vieja cámara y tomó fotos en el jardín, en las escaleras y en todos los rincones de la casa.
Un escalofrío de terror le recorrió de pies a cabeza, al revelarlas y darse cuenta de que en todas aparecía Claudia, aunque se veía muy distinta. Su piel estaba pálida y su mirada con prominentes ojeras. Lucía cansada y atormentada. Fue más de lo que pudo soportar. Días después empacó sus cosas y puso la casa en venta, aunque antes de mudarse mandó a hacer una misa para pedir por el descanso de su pequeña. De nada sirvió, puesto que los inquilinos siempre terminaban marchándose, asegurando que veían la figura de una niña llorando. Se cree que Claudia sigue penando en este sitio que alguna vez fue su dulce hogar. La Cruz de Zacate. Hace muchos años, en uno de los muchos cerros de Tepic, fue encontrada una misteriosa cruz de zacate. Esta fue descubierta por un joven llamado Carlos, quien se la pasaba arreando a sus mulas al aire libre. Todo comenzó cuando el joven se percató del extraño comportamiento de sus animales, ya que a mitad de camino se detenían y se asustaban. Era como si las mulas percibieran una extraña energía en este lugar. Carlos decidió revisar qué era lo que tanto asustaba a sus mulas. Lo que encontró lo dejó tan sorprendido que se asustó al igual que sus mulas. No esperaba encontrar la figura de una cruz formada con zacate. Se movía de lado a lado a pesar de no haber viento en ese momento. Esto llevó a Carlos a correr hacia el pueblo para informarle a todos lo que había visto. Algunas personas creyeron que todo esto se trataba de algo maligno, ya que asustaba a todos los animales. Otros pensaban que era una señal divina, ya que consideraban a las mulas como animales del demonio. Todos pensaban que cuando el sol llegara a tapar la cruz, sus ramas se secarían y perdería su forma, pero para sorpresa de todos, esto no fue así. Pasó el invierno y la temporada de calor, y el zacate seguía verde. Solo una vez se mandó a destruir esta cruz, y fue durante una batalla cuando el coronel Antonio Rojas la mandó a destruir por completo. Aún así, milagrosamente, la cruz volvió a brotar. Actualmente la Cruz de Zacate es visitada por miles de personas, quienes aseguran que tiene poderes especiales. Pero lo más impresionante de esta cruz es que se ha mantenido en el mejor estado desde que Carlos la encontró. La Capilla del Mar. En Bahía de Banderas se encuentra el típico ejido de Jarretaderas, donde sus habitantes cuentan una historia. Tiempo atrás, familias enteras solían acudir a las orillas del río Ameca para trabajar en las chileras que ahí crecían. Siempre volvían a sus casas apenas el sol comenzaba a ocultarse, sabiendo que era hora de irse por las campanillas que sonaban a lo largo del riachuelo. Cierto día, un hombre se quedó hasta tarde recogiendo sus herramientas, cuando vio algo extraño a lo lejos. Se trataba de una figura cubierta por una sábana blanca que se dirigía a toda velocidad hacia el mar. No tenía pies. Aterrorizado, el sujeto huyó y contó a los demás lo que había visto. 3 de los lugareños más valientes se pusieron de acuerdo para montar guardia la noche siguiente y averiguar lo que estaba pasando. Al estar vigilando, notaron cómo un grupo de personas cubiertas con sábanas blancas se iban flotando hacia el mar, tal y como su amigo había dicho. Uno de ellos, consternado, decidió regresar a casa con su familia y los otros 2 se quedaron, tratando de seguir a aquellas figuras. A la mañana siguiente fueron encontrados en la playa, muertos y con sendas expresiones de horror en sus rostros. No se sabría la verdad sino hasta días después. Resulta que en aquel sitio solía haber una capilla de frailes, la cual había sido destruida por un maremoto. Las figuras de blanco no eran otras que las de aquellos hombres, muertos mientras intentaban salvar su templo. Los pobladores decidieron regar agua bendita frente al mar y rezar por su eterno descanso. Aún así, dicen que todavía se les puede ver a veces. Esperamos que hayan disfrutado de la colaboración con el canal de los 12 más, datos, curiosidades y tops. Dejaremos el enlace en la descripción para que vayan a su canal. Tiene muy buen contenido. Y para que vean la otra parte de este video. Y pues ya, los amo. Saludos.